Las personas que vivan en estos estados recibirán cheques de estímulo de hasta $750 hasta fines de este mes de octubre. Al menos 3 estados aún podrían estar enviando un cheque de estímulo debido a la inflación y al aumento de los precios. Los cheques de estímulo nacieron como una tendencia en el año 2022, cuando los gobernadores y legisladores estatales tomaron medidas para retribuir el dinero a sus residentes, pues esto como una ayuda luego del golpe que recibieron por la inflación en el país y por los distintos impactos económicos a raíz de la pandemia. Estos subsidios fueron posibles en parte porque el dinero federal y los ingresos estatales superiores a los esperados en el año pasado generaron algún tipo de superávit presupuestarios estatal y reservas financieras récord. Pues gracias a esto es que los estados están pudiendo ayudar a sus residentes enviándoles cheques de estímulos estatales. Y para todas las personas que se queden hasta el final del video traemos una muy pero muy buena noticia. Se trata de un nuevo pago mensual de hasta $400 en el cual podrán calificar prácticamente todos. Veremos dónde y cómo podemos participar ya que tenemos muy poco tiempo. Es un programa de ingresos garantizados el cual estará entregando $400 al mes durante todo un año. Empezaremos hablando sobre los 3 estados que estarán enviando los cheques de $750. Se trata de Alabama, Arizona y por último Virginia, en los cuales todavía están otorgando reembolsos de impuestos únicos en los últimos meses de este año 2023, lo cual pues es único porque la mayoría de los estados que emitieron estos pagos estilo cheque de estímulo concluyeron esos programas el año pasado. A diferencia de los pagos de impacto económico, estos cheques de estímulos son solo para estados específicos, y es que es debido al hecho de que muchos departamentos de ingresos han recaudado demasiado dinero y están devolviendo parte de este dinero excedente a los contribuyentes. ¿Dónde pueden los contribuyentes pues obtener estos cheques de estímulo en este otoño? Uno de los estados que envía este dinero se trata de Virginia. Aunque la cantidad de estos cheques de estímulo puede no ser tan alta, definitivamente pueden ayudarte cuando lo necesites. Puedes obtenerlo en forma de reembolsos de impuestos o en reembolsos en el estado y dos más. Un solo declarante, o sea, una sola persona soltera que sea elegible en Virginia puede recibir un pago de hasta $200. Esta devolución de impuestos podría duplicar esa cantidad si es que son una pareja. Entonces, calificarían para $400. Para ser elegible, debes haber tenido una obligación tributaria en el año fiscal 2022. Eso significa que le debías dinero al Departamento de Hacienda. Si después restas reducciones y créditos fiscales, no tenías obligación tributaria, entonces no puedes calificar para este tipo de cheque de estímulo. En lo que respecta el día de pago, va a depender de cuándo es que tú presentaste tu declaración de impuestos del año 2022. Aquellos contribuyentes que presentaron su declaración antes del 1 de julio recibirán su cheque de estímulo antes del 30 de noviembre de este año 2023. Si no has presentado tu declaración de impuestos del año 2022, puedes hacerlo antes del 1 de noviembre y de este modo serás elegible para un pago de hasta $400. Luego nos quedan Arizona y Alabama. También están enviando dinero a sus contribuyentes. En el caso de Arizona, los beneficios elegibles cobrarán pagos a mediados de noviembre. Sin embargo, este reembolso es solo para aquellos ciudadanos que tengan dependientes, o sea, que tengan hijos. Estos dependientes deben haber tenido menos de 17 años en el año fiscal 2021. De hecho, pueden ser elegibles para un pago único de $250 si es que tienen solo un hijo calificado. El número máximo de niños que pueden tener es hasta 3. Por lo tanto, el pago máximo es $750. No te preocupes si es que tu hijo era un dependiente de 17 años, porque también hay un cheque de estímulo de $100 para él. Para ser elegible debes haber presentado la declaración de impuestos del año 2021 y no es necesario solicitarla. Por último tenemos al estado de Alabama, el cual pues también está ofreciendo devoluciones de impuestos de por lo menos unos $150. Las parejas elegibles pueden recibir hasta $300.
Una vez más, deberás haber presentado tu declaración de impuestos del año 2021. Los depósitos directos están en camino y el 30 de noviembre será el último día para recibirlo. Los programas estatales de devolución de impuestos varían no solo en el monto en dólares, sino que también en los términos de criterios de elegibilidad. Los programas pueden tener requisitos basados en factores, como ser declaraciones de impuestos, ingresos y dependientes. Son similares a los controles de estímulo en el tiempo de la pandemia, porque pues ofrecen un alivio único a los residentes, con el fin de poder abordar las dificultades económicas debido a varias razones. Una de ellas, y la principal, es la inflación. Ahora hablaremos sobre el pago mensual de $400. Se trata de una ciudad en específico dentro del estado de Nueva Jersey, el cual tiene un programa de ingresos garantizados inspirado en Martin Luther King Jr., el cual entregará $400 al mes por lo menos a 200 personas durante un año. Muchos de los gobiernos locales se ponen a la altura de sus residentes, asumiendo que los altos costos pegan en los bolsillos, por lo cual diversos condados envían beneficios de maneras muy distintas. En esta ocasión hay una ciudad de New Jersey, el cual inició la inscripción para su programa de ingresos garantizados de $400 mensuales, solo que el tiempo para poder registrarse es muy corto. Se trata de la ciudad de Paterson en New Jersey, el cual comenzó a recibir solicitudes para su programa de ingresos garantizados. El principal objetivo de este programa, pues, es servir de complemento para las familias seleccionadas, ya que de ninguna manera pretende reemplazar los ingresos que puedan generar. En pocas palabras, las personas pueden seguir trabajando de manera cotidiana. Tal como lo señala, pues este programa está inspirado en las ideas de Martin Luther King Jr., el cual visualizaba un ingreso garantizado para las personas que más lo necesitan. Las personas interesadas actualmente desde hoy solo tienen 10 días para inscribirse, de los cuales ya pasaron muchos. Las solicitudes exactamente abrieron el 20 de octubre y estarán concluyendo entre el finales de octubre, o sea 30 de octubre, hasta inicios de noviembre, máximo 4 de noviembre. ¿Quiénes califican para estos pagos mensuales de $400? Entre los requisitos, los solicitantes deben ser residentes obviamente, de Paterson, la ciudad de Nueva Jersey, tener 18 años o más y estar en un hogar el cual gane menos del salario digno de Nueva Jersey. Esto varía según el tamaño del hogar. Para ello hay una lista de límites de ingresos según el número de integrantes que tenga la familia. Más o menos las cifras se ven del siguiente modo. Hasta $38,910 anuales para un hogar con un miembro, o sea, una persona soltera. Hasta $82,465 anuales para un hogar con 2 miembros. Hasta $110,311 anuales para un hogar con 3 miembros. Hasta $148,000 anuales para un hogar con 4 miembros. Hasta $184,405 anuales para un hogar con 5 miembros. Hasta $220,778 anuales para un hogar con 6 miembros. Y por último, hasta $257,150 anuales para un hogar con 7 miembros. Para poder solicitarlo, debes ingresar a un formulario en línea, el cual te dejaremos en la descripción. En este, pues, se te pedirán datos personales para poder confirmar tu elegibilidad. La solicitud puede tardar entre unos 25 y 30 minutos. En total, se escogerán 200 personas por medio de una lotería. Los residentes seleccionados van a ser contactados por una llamada telefónica a principios de noviembre. Si eres uno de los afortunados de obtener este ingreso garantizado de $400, se dará llegar una tarjeta de débito recargable, así como las tarjetas CBT, en el cual se te depositará la misma cantidad durante todos los meses de un año. Además, si eliges participar en el programa piloto de ingresos garantizados, vas a recibir encuestas adicionales por parte del equipo de investigación y una tarjeta de regalo de $50 por cada encuesta que tú completes. Se te va a invitar a los grupos de tratamiento y de control para poder participar en estas encuestas adicionales.